Oye, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bastante bien, sí. Bastante bien. ¿Hace frío fuera o...? No, hace buena mañana. Está un poco feo, sí que es cierto. Parece que puede descargar en algún momento, pero no hace tanto frío como el que puede dar la impresión cuando lo mires por la ventana, ¿no? Oye, ¿y tú cómo te afeitas? Bueno, con cuidado, como todos para no cortarme. Y pues con los pies, ¿no? Porque con las orejas no he aprendido todavía. Sería más fácil porque me agacharía menos, pero no he aprendido todavía. Oye, Javier es, como él se define, como hemos dicho en muchas ocasiones, conferenciante motivacional, además de muchas más cosas. Es que repetir todos los jueves lo mismo está bien, ¿no? Porque es posible que haya algún oyente que no sepa, que sea nuevo, que no sepa muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Pero, Javier, habrás deducido, tu sagacidad seguro que te ha llevado a la conclusión de que Javier no tiene brazos, no tiene manos tampoco, ¿no? Hay en la página web de Javier, que es de los pies a la cabeza, y además es una no solamente da nombre a esta sección, sino que es una organización muy interesante, una asociación muy interesante, ¿no? Hay un apartado que precisamente hay fotografías tuyas, de tus pies concretamente, haciendo cosas tan habituales como encender un mechero o poner pasta de dientes en el cepillo, pero haciéndolo con los pies. Ahora ponte a ello, tú que nos estás escuchando, ¿no? Si tienes que pagar, por ejemplo, Javier, en un sitio público y vas solo, ¿qué haces? ¿Te descalzas? ¿Sacas la tarjeta? No. Bueno, lo podría hacer, pero al final el lenguaje es economía y las acciones de la vida cotidiana también, ¿no? Si estoy en casa y viene alguien con un pedido y voy descalzo, entonces sí que le pago con los pies, pero en la calle, bueno, pues o si voy acompañado, le pido al que me acompaña que me saque la cartera del pantalón, del bolsillo del pantalón, o si no, el propio que va a cobrar. Te tienes que fiar mucho, ¿no?, de tus amigos. Bueno, se tiene que fiar la persona que va a cobrar también, porque yo le digo que está la cartera y hasta que no comprueba que está la cartera nunca lo sabe, ¿no? Si está eso u otra cosa, pero bueno, sí, por supuesto hay un primer momento de sorpresa por parte de todo el mundo, igual que cuando ejercía el periodismo deportivo diario, subía a la ciudad deportiva a los entrenamientos del Zaragoza. Me acuerdo que la primera vez que entrevistaba a un jugador o me ponía enfrente suyo y le decía que le iba a hacer una entrevista y que me cogiera la grabadora, yo la llevaba en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta y me la tenía que coger él, ¿no? Y eso ha pasado desde chicos del filial que al final no se han impuesto, como a jugadores de talla mundial como los hermanos Milito, y bueno, el momento fue igual para todos y realmente bueno, pues la humanidad de todos es muy parecida y en todos los casos sale adelante, ¿no? Ahora me pongo en el pellejo de este repartidor que llama a tu casa, ¿no? Llama a tu puerta y haces lo que acabas de decir que haces, ¿no? Para recibirlo. Claro, tú ya no estás, no te sorprende, ¿no? Las caras de sorpresa que pueda poner este repartidor o la señora o el señor que... A mí me sorprendería que no le sorprendiese. Eso sería lo sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes ahí que ser el anfitrión, no de tu casa, sino de la situación, y darle un poco la bienvenida, ¿no? Y la bienvenida se da desde la naturalidad, desde bueno, entender la sorpresa que pueda generar y bueno, hacerle sentir cómodo con algún comentario, y a partir de ahí ya todo se suaviza. En este espacio que entendemos y que intentamos, ¿no?, hablar tú lo acabas de decir, naturalidad, de que todos somos iguales, de la inclusión, en el que, bueno, pretendemos que en algún momento, no sé si en esta temporada, creo que no, o en los próximos años, no tuvieran que existir este tipo de programas, ni siquiera tu asociación, ¿no? Está claro. Es decir, naturalidad, integración 100%. Todos somos distintos y ya está. ¿Y qué pasa, no? Intentamos, efectivamente, esto. No sé si lo conseguiremos o no, pero es nuestro pequeño granito de arena. Oye, lo más complicado que te ha resultado, porque estoy viendo esta web y estas fotografías, esta sección que tienes, además lo habéis llamado muy hábilmente, muy sagazmente, álbum pies de foto. Entiendas el juego de palabras, no hay que hacer... Sí, bueno, para el que no esté muy próximo al periodismo, se llama pies de foto a la explicación que hay debajo de cada fotografía en los periódicos o ahora ya en cualquier soporte digital, ¿no? Y bueno, el autor de las mismas es un fotógrafo precisamente del diario AS, es Alfonso Reyes, además de muy amigo mío,
el alter ego en la asociación, y bueno, como venimos los dos del periodismo, entendimos que era un nombre adecuado, ¿no? Y desde luego son, como has comentado, una veintena de imágenes de situaciones cotidianas que resuelvo con los pies, y que sobre todo están pensadas para ser un poco el prólogo de la conferencia, porque aunque la charla no quiera gravitar en torno a ello y no quiera ser una exhibición de las habilidades que yo tengo que adquirir y desarrollar a lo largo de mi vida, sí que tenemos claro que existe un peaje que hay que pasar, ¿no? Y que hay que pagar. Y es que, bueno, para que se nos escuche o para que se me escuche, primero se me tiene que ver. Y bueno, pues hay muchas maneras de enseñarte o de mostrarte, y entendimos que esta era una buena forma, porque es muy intensa, lo reduce y lo resume todo en pocos segundos y muy concretos, y luego tiene cierto arte, ¿no? Que también yo creo que siempre que se pueda hay que intentar ser creativo. Lo tiene, sin duda. Y claro, y hay que ver las imágenes, hay que ver esas fotografías en las que, por ejemplo, como decía, pones pasta de dientes en el cepillo con los pies, en las que estás a punto de afeitarte, de peinarte, todo esto, insisto, con los pies. ¿Qué es lo más complicado que te ha resultado? Porque claro, tu aprendizaje viene desde el primer segundo de tu vida. Claro. Bueno, yo lo dividiría en dos niveles probablemente. El primero, todas las cosas que aprendes de niño tienen la facilidad de que las aprendes de niño, pero en mi caso tenían la dificultad de que cuando yo era niño no existían las ventanas al mundo que hay ahora, ¿no? Por supuesto, hay muchas más personas en el mundo que no tienen brazos, pero en el mundo que había cuando nosotros éramos pequeños, que era mucho más reducido, en nuestro mundo casi nunca había nadie que no tuviera brazos, con lo cual no existía una referencia y no existía un espejo, ¿no? Ahora, sin que nunca sea fácil ni muchísimo menos, pero ahora imagino que el crío de 3, 4, 5 años que pudiera estar en esta situación puede entrar en YouTube o puede entrar donde pueda y ahí lo ve. En mi caso, a mí me daban cualquier tipo de objeto y me decían, haz lo que puedas. Porque haz lo que puedas. No te sabemos, claro. Normalmente mis padres... Búscate la vida. Si no, imagino que los profesores o algún familiar próximo, lo que pudiera ser, con la mejor intención, lo único que podían estar era cerca y dándome apoyo y dándome ánimo, pero nadie me podía decir cómo se hacía, ¿no? Entonces era una búsqueda permanente desde el ensayo-error, mucho error, pero por suerte no menos ensayo, que luego al final eso se lleva al resto de la vida en lo que se conoce o se llama mucho desde hace poco del emprendimiento, ¿no? Que al final consiste en eso, en ensayar rutas o caminos que probablemente no están transitadas todavía, sin saber muy bien cómo y aplicando el mayor sentido común posible y sabiendo que vas a tropezar muchas veces hasta que lo consigas, ¿no? Estos mensajes para ti cotidianos, mensajes más que aprendidos y asimilados, nos valen mucho y nos sirven espero, ¿no? De mucho y bien a todos los demás en cualquier momento de nuestra vida, teniendo manos y teniendo brazos. O sea que, pero lo más complicado para ti, y luego te digo lo que a mí me parece más complicado, bueno, tan complicado que me parece increíble. A mí. Tú dime lo que... Después. Sí, porque antes, lo había dividido en un par de hemisferios, porque el segundo aprendizaje, que fue bastante exigente, fue el de escribir con un teclado, precisamente por el mismo, por ser hijo del mismo tiempo, ¿no? Cuando íbamos al colegio había una sala de ordenadores, pero creo que había 15 o 20 para todo el colegio. Y tenías 1 hora o 2 horas a la semana, y si te tocaba el teclado y el ordenador que funcionaba, te daban un premio ese día, ¿no? Nosotros no hemos crecido y nos hemos educado en la lógica del ordenador y de la informática. Sí. Entonces, cuando llegué a la universidad en el año 97 en Barcelona a estudiar periodismo, nos dijeron que prácticamente cada semana había que preparar un trabajo con el ordenador, escribiéndolo con el teclado a máquina. Eso que a día de hoy es absolutamente cotidiano y está totalmente interiorizado y asimilado, a mí me puso en un cruce de caminos. Yo había resuelto todo el colegio al mismo ritmo que mis compañeros de clase, pero escribiendo siempre con el pie, con un bolígrafo. Y bueno, yo podía haber ido al profesor cuando terminó la clase y contarle no una historia, sino la verdad de la historia.
Y dije, bueno, vamos a intentarlo primero y luego ya veremos, ¿no? Y me bajé el teclado al suelo, no sabía muy bien cómo iba, cómo funcionaba. Las primeras tardes para escribir una línea, bueno, pues me pegaba horas y mis amigos iban a jugar al fútbol o a hacer lo que consideraran. Y bueno, con el paso del tiempo fui aprendiendo y a los 4 años trabajaba en la redacción de deportes de Heraldo de Aragón, ¿no? Cerrando... ¿Con cuántas pulsaciones? Pues yo creo que tendré más de 200 ahora, seguramente, pero tiene el mérito, Sí. tiene el mérito de estar escribiendo todos los días, muchas horas al día desde esos 17 años, ¿no? A mí lo más increíble viendo estas fotografías es que con un pie puedas cortarte las uñas del otro pie. No. A mí eso... No. Da la impresión, es una fotografía que no suelo destacar, porque parece que me estoy cortando las uñas y no es porque no sea algo, tienes una tijera, no sea algo que no haya que enseñar, porque todos lo hacemos, ¿no? Pero esa foto lo que quería representar, sí, y no lo consigue demasiado bien por el modelo, fundamentalmente es que estoy cortando un trozo de papel. Bueno, me da igual, casi que me da igual, porque no sé si habéis probado vosotros a cortar algo con una tijera con la mano zurda. Es imposible. Te pones la tijera en la mano diestra, salvo que lo seas, claro. Y entonces sí que funciona, ¿no? Pero claro, los pies son diestros, zurdos... Los míos son diestros, pero afortunadamente, bueno, ¿no? A estas alturas ya no vamos a entrar en el detalle, ¿no? Si fueran zurdos pues serían igual. Yo creo que es diestro porque la pierna izquierda, la rodilla izquierda no tengo articulación hacia adentro. Entonces yo creo que por lateralidad también soy diestro, pero seguro que desarrollé la habilidad en el pie derecho porque la pierna derecha tengo el giro completo, ¿no? Entonces puedo mover ya no el pie, sino la propia pierna hacia todas las direcciones. Yo os recomiendo que echéis un vistazo a este álbum Pies de Foto dentro de esta web, de los pies a la cabeza. Conferenciante. El programa anterior creo que estuvisteis hablando de todas las conferencias que estás dando y especialmente de una clasificación, un top 100 de conferenciantes que son los más influyentes del país, entre los que te encuentras tú por ahí dentro. Bueno, eso dicen. Eso dicen. Bueno, ¿alguna conferencia a la vuelta de la esquina? ¿Algún proyecto de aquí a final de año? Sí, muchas. Ahora estamos trabajando mucho porque esto nació al final como una conferencia para quien lo quisiera conocer y la quisiera contratar. Normalmente te contratan en empresas. Y ahora hemos desarrollado como asociación que somos un ciclo en el ámbito social y educativo, que damos una quincena de acciones más o menos al año, y estas 2 últimas semanas hemos estado en Calatayud, hemos estado en el Colegio Público de Badorrey aquí en Zaragoza, venimos de estar en Barcelona en un colegio público de Poblesec, y de estar en Alcañiz. En apenas 10-15 días hemos dado 4, es temporada alta y la verdad es que, bueno, es una experiencia impagable, ¿no? El compartir, bueno, pues en el ámbito educativo, con chicos que se están formando, con gente que está construyendo su personalidad, y luego también en el ámbito social con personas que tienen sus circunstancias, sus realidades, como las tenemos todos. Algunos se nos ven más y a otros por desgracia no se les ven tanto, pero les llevan a vivir situaciones que no debería vivir nadie, ¿no? Javier Hernández Aguirán, como siempre, gracias por contarnos estas cosas. Como siempre, un placer. Gracias, buenos días.